Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy me gustaría hablar sobre el estilo de vida que tenían las personas en la Edad Media. Para introducirnos un poco más al tema, hay que hablar sobre la palabra cotidiano de las personas, ya que nosotros tenemos un punto diferente de vista que ellos vivieron en ese tiempo. No era considerado clasificarlo como una categoría, sino como una forma de vida, tanto cultural como popular, una manifestación de la clase noble y el sustento día a día de los campesinos. Sin embargo, conocer esta vida cotidiana de la gente era igual de difícil que podía lograr el estudio de las familias aristocráticas. Sabemos que al menos la gente de clase alta vivía en límites inexplicables y que los aristócratas se hacen viejas preguntas sobre el concepto de su mundo y la trascendencia del alma. Pero pasó lo mismo entre la clase baja y que la desintegración de la pobreza y la riqueza hicieron los mismos escalofríos que muestran algunos filósofos en los siglos XIV y XV. Respondiendo a esas preguntas, hay que hablar un poco de la economía que tenían ellos. Se desarrolló en los siglos V y XV, que era principalmente agraria, que los campesinos trabajaban en las tierras y que la nobleza y el clero ostentaban las propiedades. Los artesanos en las ciudades se organizaban en gremios para proteger sus intereses bajo un sistema feudal. Por tanto, el comercio no era menos importante, ya que abastecía a los ciudadanos y accedía a materias primas y bienes de tierras lejanas. También es importante señalar que la consolidación de divisas como medio de pago en el mercado y la evolución de la contabilidad. La economía se basaba en tres aspectos: los gremios, que cada actividad artesanal tenía su propio gremio. Por ello, entre los miembros del mismo se ayudaban en situaciones de enfermedad o a la hora de atender a los huérfanos y viudas. Más allá de las formas de protección social, el gremio también permitía defender a los derechos económicos de los artesanos. Por ello, se encargaba de asegurarse el abastecimiento de materias primas, de fijar las condiciones de entrada en un gremio o de establecer los precios de venta de los productos. El segundo es el comercio, que la creciente importancia de la burguesía y las manufacturas permitió dar impulso al comercio, y gracias a ello los mercados ubicados en las ciudades se convirtieron en un gran lugar de intercambio comercial. Los mercados permitieron abastecer a la población, hecho a lo que también contribuyó la progresiva mejora en las rutas de comunicación. Por otro lado, el comercio trajo consigo la utilización frecuente de las monedas como medio de pago, lo que permitió consolidar un sistema monetario y dar unidades de referencia a la hora de evaluar las mercancías. En esta expansión de comercio tiene una gran importancia las cruzadas y las rutas comerciales desarrolladas hacia el oriente. Los elementos de intercambio más frecuentes eran las especias, los alimentos, el vino, los paños y lamentablemente también era común el comercio entre esclavos. Por último es el sistema feudal, como bien hemos hablado, que en la Edad Media ni su economía sin el feudalismo pudo mantenerse, pues el feudalismo implicaba la mayor parte de la población, que eran campesinos, debían lealtad al señor feudal a cambio de su protección. De este modo, el feudo organizado por el señor feudal pasó a convertirse en unidad de producción básica en la Edad Media. Por ello, el excedente de las cosechas debían ser entregados al señor feudal. Otros aspectos que formaron parte de las vidas de las personas fueron las bodas, que los matrimonios eran diseñados, organizados por algún motivo político o financiero en mente, que las felicidades de las parejas no eran consideradas nunca, y entre la gente ordinaria las cosas eran más espontáneas, que evidentemente era muy difícil probar que no estaban actualmente prometidos. Hasta no era necesario un clérigo para declararte al matrimonio. Las guerras, que la gente noble no solo requería impuestos de los campesinos, sino también que por miedo de causar una rebelión, mandaban estos plebeyos a los 18 años a la guerra sin ningún entrenamiento alguno y sin utensilios para defenderse. El clima. La vida de las personas era fuertemente condicionada por la naturaleza. El ser humano se consideraba un elemento más de la creación de Dios, al igual que las plantas, los animales, la tierra o el agua. El hombre estaba en permanente contacto con el medio que lo rodeaba, de tal modo que la naturaleza formaba parte de su vida cotidiana. Las condiciones meteorológicas extremas eran sin precedentes en la Europa medieval, tanto que en el siglo XII era parcialmente brutal. Un ejemplo puede ser que en 1522
una pequeña edad de hielo azotaba todo el continente, causando un gran número de personas que morían por frío. Las epidemias. En la Alta Edad Media, por influencia del cristianismo primitivo que decía que las enfermedades se consideraban como una prueba que Dios enviaba al individuo y sus padecimientos acercaban al enfermo a Jesucristo. Pero esta actitud fue cambiando al pasar de los siglos hasta ver la enfermedad como un castigo divino, una penitencia por los pecados cometidos, y llegando a identificarse al enfermo como el pecador. Un ejemplo fue la peste negra, que esa epidemia azotó a todo el continente europeo desde 1348, que fue considerada como una de las grandes catástrofes de la historia de la humanidad. Hasta el mismo Alfonso VI de Castilla, hijo del monarca castellano Leonés Fernando IV y rey de Castilla y León entre los años de 1312 y 1350, fue consciente de ello. Ahora bien, al final de la Edad Media, ¿cómo veían los campesinos la vida y sus signos? ¿Cómo veían los burgueses y cómo eran los aristócratas y los reyes? Las respuestas son muy diferentes, ya que está claro que no hay respuesta entre clases. Y cuando intentas dar un error evidente, no puedes, porque en una sociedad con pocos lectores, como en la Baja Edad Media, los analfabetas, la mayoría veían al mundo como lo veían y oían. Lo que oyen es lo que dice el poder, y lo que ven es que representan las fuerzas en el mismo orden. Donde podemos resaltar que en la gestión de la información es esencial para la conciencia, pero en la vida que tenían era necesario proteger, y no solo las creencias y costumbres, sino también que se produce lo material, que las culturas se imponen a las clases populares sobre la base de un esquema simple. La forma en la que la sociedad se adapta al modo de producción de una vida material, la forma de pensar es un reflejo de forma de vida, la imagen del ideal social y económico que transmite la protección de esa forma de vida y de producción. De lo cotidiano es asumida como algo esencial para mantener el estatus. Un ejemplo puede ser la provisión del mercado de productos extranjeros, como el vino, que se estableció en muchos lugares a fines de la Edad Media, como una medida diaria para proteger la producción nacional privada. En este ámbito, el clero y los aristócratas formaron la clase dirigente que gobernaba las actividades de los campesinos. El monarca reconocía la existencia de ciertas leyes que daban orden, como la ley recíproca contra sus vasallos y la ley de justicia contra la iglesia. Si no cumple su papel, sus súbditos reconoce su derecho a protestar a su favor, y la iglesia declara al príncipe que gobernaba sin obediencia. Sin embargo, durante la regeneración se producen cambios que desplazan hacia la ciudad no solo económicamente, sino también socialmente, que caracteriza el dinamismo de la vida asociado a ella. Lo mejor de todo es que la ciudad estuvo representada por sus elementos de movimiento y cambio, por lo que el polo conservador original fue reemplazado por un polo liberal. En cambio, con la llegada del Renacimiento, al pasar del campo a la ciudad, el enfoque social ha cambiado, simbolizando los elementos de movimiento y cambio. Bueno, en mi opinión, la red integrada de las relaciones humanas en todas las épocas ofrece como una fórmula colectiva que caracteriza determinadas épocas en la edad y en la vida de los pueblos y permite. Bueno, en mi opinión, la red integrada de las relaciones humanas en todas las épocas se expresa como una fórmula colectiva que caracteriza determinadas épocas de la vida de los pueblos y permite sus propias manifestaciones con un sistema político calificado de cierta manera. Un rasgo característico de la Edad Media fue el fenómeno del feudalismo, que, como señaló anteriormente, fue una receta para la estructura política y militar. Se supone que la pertenencia a un nuevo orden debido al debilitamiento del poder y autoridad de los reyes es indicada de las continuas guerras y invasiones impuestas por los pueblos germánicos. Ese feudalismo estuvo marcado por la división de clases sociales y que los débiles procedían a buscar protección hasta encontrar un líder fuerte entre los muros del castillo y de guerreros que obedecían sus órdenes, que les ofrecían su protección.
Bueno, esto es el final de mi exposición. Acá dejo la bibliografía, es que saqué la información y eso sería todo.